أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, queridos hermanos, queridas hermanas. Alhamdulillah, en esta séptima entrega de este curso sobre la vida familiar en el Islam, y hoy nos toca un tema muy lindo, que es el de las niñas en el Islam, las hijas mujeres, el lugar elevado que poseen las hijas, y la bendición grande que es tener hijas mujeres en el Islam, y cómo es también, o cómo debe ser la crianza de las hijas mujeres, inshallah, en el Islam. Bien, comenzando, vamos a decir que con respecto a ese lugar tan elevado, tan importante que tienen las niñas en el Islam, las hijas mujeres, podemos decir que es, pedimos por favor silencian los micrófonos para que está sin internet. Ahí está, muy bien. Recuerden siempre silenciar los micrófonos para que no se interponga el sonido. Muy bien. Como les decía, con respecto a este lugar tan elevado que poseen las niñas en el Islam, y la mujer en general en el Islam, incluso ese lugar, ese privilegio es desconocido por los mismos musulmanes. Más allá de que también los enemigos del Islam a veces utilizan esta cuestión de la mujer en el Islam para manchar la imagen del Islam, para rebajarla. Así todo, también lamentablemente los musulmanes mismos desconocen la posición elevada que tienen las hijas mujeres, especialmente en el Islam. Sabemos que lamentablemente se han distorsionado las tradiciones, se ha distorsionado aquello que el profeta nos ha enseñado, y muchas veces vemos en el día a día de los musulmanes, de distintas culturas, en el mundo islámico, inclusive, que a veces perduran las costumbres preislámicas. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que si bien el Islam y el profeta del Islam han enseñado una cosa, bueno, se han mantenido otras, y esto es un trabajo que deben hacer los musulmanes, de corregir y de practicar el Islam tal y como lo enseñaba el profeta. Bueno, una cuestión principal es la cuestión de las mujeres en el Islam, y sobre todo el tema de las hijas mujeres en una familia y de cómo deben ser criadas y cómo debemos comportarnos con ellas. La posición de la niña en el Islam y en la familia, dentro de la familia, es muy, muy particular, muy especial, y quizás algunos, cuando escuchen algunos hadices de los que vamos a mencionar hoy, lo van a ver como algo inverosímil, o por lo menos como algo que van a haber escuchado por primera vez. Y si bien nosotros más o menos siempre estamos hablando, disculpen, del tema de la mujer en el Islam y del lugar elevado que tienen, hay una cuestión con las hijas mujeres muy especial. Tan especial que verdaderamente a veces se nos escapan detalles que están delante de nuestros ojos. Por ejemplo, que el mismo profeta del Islam, alayhi salatu wasalam ala al-kiram, fue padre de una niña, que fue Fátima, alayhi salam, que ella representa lo mejor de la creación en cuanto a las mujeres, que es Sayyidatun Nisa al-Alamin, que es la señora de las mujeres del universo, y que es a través de ella el nacimiento de los imames, por lo menos de los 11 imames que descienden de ella directamente. Entonces, cuando nosotros vamos a ver lo que representa realmente una hija mujer dentro de un hogar, y lo que representa la mujer en el Islam, y cuál era la visión del profeta sobre las mujeres, realmente nos vamos a dar cuenta de lo errado a veces que están incluso algunos musulmanes. Ni que hablar aquellos que desconocen el Islam o que quieren manchar el Islam muchas veces
mostrando una imagen falsa del Islam o mostrando las actitudes que pueden llegar a tener con las mujeres algunos musulmanes que todavía se comportan como en la época de la ignorancia, como en la época de la Jahiliya. Entonces, el Islam dice que tener un hijo es una gran bendición. Y ya hemos hablado de lo que representa un hijo, del proyecto que representa, de la carga realmente que los padres tienen al traer un hijo al mundo y de todas sus obligaciones con respecto a él. Pero según el Islam, la hija mujer, tener una hija mujer representa una bendición especial. Por eso le dedicamos también un programa especial a la hija. Y todo esto tiene que ver justamente con esa época, con la época de la ignorancia, con la época de la Jahiliya, en donde una hija mujer representaba una vergüenza, una hija mujer representaba para los hombres de aquella época debilidad. Y esto no es algo propio de la época de la Jahiliya solamente, de la época de la ignorancia previa a la aparición del Islam o en los años en los que el profeta tuvo que estar entre la gente educando a la gente, sino que lo mismo sucedía antes. Por ejemplo, un caso muy famoso es el caso del profeta Zacarías, cuando él va a albriciar, va a anunciar el nacimiento de un profeta, y tras ello nace la Virgen María. Nace la Virgen María, bueno, también después vino el nacimiento de Juan el Bautista, de Yahya, y después vino el nacimiento de Jesús. Zacarías estaba en lo correcto, pero cuando nace la Virgen María, hay una decepción muy grande, sobre todo de los seguidores de Zacarías. Y recibió críticas muy duras. ¿Y esto por qué? Porque consideraban que, bueno, que si nació una niña no tenía ningún tipo de valor. Por lo tanto, ese énfasis que hace el Islam sobre la importancia y el lugar tan elevado que tienen las hijas mujeres es justamente porque el Islam viene a derribar todos los ídolos de la falsedad, a despejar las mentes de los seres humanos del error. Y esto, bueno, era un error que estaba en aquellas épocas y que incluso si nosotros hacemos un poco de memoria de lo que nos contaban nuestras abuelas, es algo que hasta no hace mucho tiempo también, eh, digamos, en la sociedad estaba instalado esto de tener hijos varones como un orgullo más grande que el de tener hijas mujeres. Eso de en algunas familias modernas el hecho de mantener el apellido, etcétera, etcétera, que también representan parte de lo que es la ignorancia del ser humano, ¿no? Entonces, ideas falsas. El Islam, como viene a destronar todo esto y viene a guiar al ser humano al sendero recto, entonces nos enseña la gran bendición que representa tener hijas, mujeres en la familia, y además que deben ser criadas y tratadas de una forma muy diferente a la de los varones, y que es de lo que vamos a hablar hoy también. Según el Imam Sadr, la posición de las niñas, él la va a explicar en un hadiz, en donde el Imam Sadek alayhi salam, que sabemos que el Imam Sadek fue el formador de más o menos 4.000 personas. Él estuvo en una época entre el cambio de gobierno de los omeyas a los abbásidas, en donde aprovechó esa oportunidad para poder formar a la gente, y tenemos muchísimos hadices del Imam Jafar Sadek en lo que respecta a la formación de la sociedad islámica. Con respecto a esto, este gran maestro, incluso de los maestros de jurisprudencia de la escuela sunna y nuestro sexto imam, dice sobre el tema: la posición de la niña en el Islam es demasiado especial para poder dar una breve explicación, dice, al respecto. Sin embargo, os voy a decir que la persona que cuida a dos hijas, que tiene dos hijas que están a cargo de él, dice, estará protegida del tormento del infierno y de su fuego ardiente. Entonces, la niña es considerada un símbolo de bendición, una luz, un símbolo de pureza dentro del hogar, y una forma también de que los padres o quienes estén a cargo de ellas y quien las proteja esté libre del fuego, justamente por
el mérito que tienen ellas y por la importancia que ellas tienen. Y esto, y varios hadices de los que vamos a ver hoy en esta noche, que que figuran en los libros sobre las niñas en el Islam y el lugar que tienen, va más allá de la cuestión del hijab, que también lo vamos a tratar. Podemos decir que una niña, una hija, mujer en una familia islámica es un símbolo de iluminación para toda la familia. Es el motivo de muchos de los sentimientos positivos que existen dentro del hogar y también de un equilibrio dentro del hogar. El Imam Sadek alayhi salam también nos dice al respecto que los hijos son una bendición, pero que las hijas mujeres son una virtud más que una bendición. Entonces, como las virtudes son recompensadas por sí mismas y las bendiciones son algo que se debe pedir a Dios, que se deben buscar, entonces es tan grande esa bendición justamente de tener una hija mujer para una familia que aquella familia bendecida con una niña va a tener que recorrer un camino más corto para llegar al Jannah, para llegar al paraíso. ¿Y esto por qué? Porque justamente la niña en sí representa esa virtud que nos va a acercar al Jannah. Es un bien en sí mismo, se puede decir. Por supuesto que todo esto que decimos que es muy lindo y a los que tienen y tenemos, alhamdulillah, hijas mujeres nos llena de orgullo, de esperanza. Tiene que ver, por supuesto, con la educación que se le van a dar a esas niñas y con la virtud eh, que van a desarrollar en su comportamiento. Es decir, que nosotros si le enseñamos el Islam correctamente, si a esa chica, a esa niña nosotros o a esas niñas, nosotros le dedicamos realmente la, eh, la crianza que debemos darle, siempre teniendo en cuenta esa gran bendición y el lugar que tiene, entonces ellas van a ser un motivo de nuestro orgullo y va a fortalecer a la familia eh, y van a ser, digamos, una gran bendición no solo para nosotros, sino para el marido el día de mañana, para los hijos que críen. Nosotros cuando estamos criando una hija, estamos criando una mujer que el día de mañana también va a ser una gran mujer musulmana, inshallah. Entonces, no deja de ser un árbol que va a dar frutos durante toda la vida, igual que un hijo, por supuesto, pero cuando estamos hablando de una niña, con todo lo que implica, el sacrificio que implica, y más en nuestro ámbito, por ejemplo, una hija mujer que a los 9 años viste el hijab, que va a aprender el Islam correctamente, que lo va a practicar, bueno, entonces va a ser una gran bendición y va a ser un orgullo para sus padres. Pero este beneficio no es solamente para los padres. Cuando hay una niña dentro del hogar, y si es una niña que está criada también en un hogar islámico y como una niña musulmana, también termina siendo una gran bendición para los hermanos, porque pasa algo siempre que hay una niña en la casa, en cualquier hogar, es lo digamos a nivel general y es lo normal, que los hermanos tiendan a proteger, a cuidar a sus hermanas mujeres, ¿no? Entonces, esa influencia es muy positiva dentro del hogar cuando aparte está el plus de que es un hogar islámico y es una hermana musulmana. Sea mayor o sea menor. Si es menor, más todavía. ¿Por qué? Porque esa niña va a ser protegida por los hermanos. Y además, los hermanos, que también quizá van a compartir la edad o van a estar cercanos a la edad de ella, y no tienen la relación que tienen los padres con los hijos, sino hay una relación de hermanos que tiene que ver con juegos, con ir creciendo juntos. Al ver a esa niña creyente, a ver a esa niña que usa hijab, al ver a esa niña que va creciendo como musulmana, los varones, los niños varones dentro del hogar van a aprender a cuidar a una mujer musulmana a través de su hermana, que no es lo mismo. Realmente cambia mucho la situación cuando se cuida a una mujer musulmana que a una mujer que no es musulmana. ¿En qué sentido cambia? Cambia en el tema del hijab, cambia en el tema de las miradas que pueden tener en la calle, de las burlas.
de un montón de cosas. Y bueno, esos chicos, esos niños o esos adolescentes van a crecer con ese orgullo de que esa mujer, ese modelo de mujer va a ser la hermana. Y eso también es una influencia muy positiva el día de mañana cuando también quieran tener una pareja, etcétera. Si tienen esta experiencia de tener una hermana creyente y de saber valorarla, es una ayuda muy grande. Porque una de las cosas que pasa también es que a veces los jóvenes, los adolescentes, a la hora de comenzar una relación, un noviazgo, aunque en el Islam el noviazgo no existe, pero bueno, tenemos algo similar al noviazgo, entonces a veces tienen miedo o piensan que va a ser un problema tener una chica al lado que usa hijab, justamente porque no saben cómo actuar. En cambio, si esto lo traen con naturaleza desde chicos, es un plus realmente que los puede ayudar. Y además, bueno, como sabemos, la relación entre los hermanos también es una relación totalmente distinta que con los padres, donde hay también mucha comprensión entre ellos, donde a veces eh, se, se, se dicen cosas o se cuentan cosas que les pasa que a los padres no. Y bueno, siempre es una bendición tener una hermana, tener una niña dentro del hogar, tanto para los padres como para los hermanos varones también. Y podemos decir también que tener una hija es igual a que Dios nos esté ayudando. ¿Por qué? Porque como dice el hadiz anterior, es una forma de llegar más fácil al paraíso. Tiene un mérito tan grande que es algo realmente que es deseado. Tan deseado que hay muchas narraciones de Ahlul Bayt, alayhi salam, que nos cuentan que los imames pedían tener hijas mujeres, hacían súplica para tener hijas mujeres, y hay un hadiz acá que a mí me llamó la atención y me gustó apartarlo y ponerlo para esta charla, eh, que dice sobre el tema de llegar a la vejez y tener una hija mujer, del Imam Sadek alayhi salam, que cuenta que Ibrahim alayhi salam, el profeta Ibrahim, que él tanto pidió por tener un hijo y tuvo Ismail, luego tuvo a Isaac, dice, pidió mucho a Dios que le conceda en su vejez una hija mujer. ¿Para qué? Para que, dice, esta lo acompañe en la vejez. Eso también es una realidad, que las hijas mujeres son una bendición para los padres, porque generalmente son las que más acompañan a los padres. Y como hay una relación siempre más cercana entre la hija mujer y el padre, así como entre los hijos varones y la madre, ese acompañamiento también termina siendo para una persona anciana una gran bendición. Y como ven, los mismos imames hacían súplica para tener una hija mujer y de la misma forma está este hadith que cita el Imam Sadek alayhi salam, de que el profeta Ibrahim también pedía una hija para que la acompañe en su vejez y que llorara, o que lo llorara él después de la muerte. Es decir, que él morir, pero estar junto a una hija que lo llore después de su muerte. ¿Y esto por qué es? Esto es justamente por eso, porque tener una hija mujer es una bendición, una ayuda tan grande de parte de Dios, que inclusive ese sentimiento que se crea en el hogar, ese sentimiento de protección que tienen los padres, hace que justamente Dios sea mucho más misericordioso con ellos también. Generalmente los padres con los varones tenemos un trato muy diferente que con las hijas mujeres. Ustedes lo sabrán, lo habrán experimentado quizás. Y es que generalmente uno deja que los hijos varones prueben un poco de la dureza de las cosas que pasan en la vida. Es decir, que un poquito eh, vivan las pruebas para forjarse. Sin embargo, a las hijas mujeres siempre se las protege. Por eso también es un consejo del profeta, alayhi salatu wassalam, no retarlas igual que a los varones, eh, ser más misericordiosos con ellas. Y bueno, esto hace que haya un sentimiento también muy positivo y que esto perdure y que cuando los padres lleguen también a la vejez, sean siempre las hijas mujeres las que están más atentas
a las necesidades de sus padres y de acompañarlos en la parte final de la vida. Entonces, por eso este hadiz del Imam Sadek alayhi salam me llamó la atención, me gustó y realmente es una realidad. Del mismo modo que estamos viendo el estatus de la hija mujer en el Islam, según los hadices, hay unos hadices también que, por ejemplo, dicen, hay varios hadices que dicen que quien tenga una hija mujer, bueno, esto será mejor para él que, por ejemplo, hacer 1000 oraciones o hacer 1000 peregrinaciones o ir 1000 veces al jihad fi sabilillah. Eh, bueno, en fin, digamos, hay muchos de los hadices que incitan a que el hombre pida y desee tener una hija mujer. Esto tiene que ver no solamente con que en la época de la Jahiliya las situaciones se daban de una forma o de otra, sino también tiene que ver con que eh, lamentablemente estaba tan y está tan instalado todavía en la sociedad islámica estas cuestiones de la Jahiliya hoy que el Islam insiste en lo contrario, y yo también insisto en decir esto, porque justamente eh, nosotros tenemos una imagen muy distorsionada de lo que verdaderamente es el Islam y lo que verdaderamente enseña el Islam, y los no musulmanes mucho más aún. Entonces, nosotros tenemos que tomar esto en cuenta a la hora también de desear tener hijas mujeres en nuestros hogares y saber cómo criarlas y cómo cuidarlas cuando tenemos una hija. Hay una narración del profeta sallallahu alaihi wa sallam que dice que cualquiera que tenga varias hijas mujeres en su familia será bendecido en el dunya, en esta vida mundanal, y va a cruzar con facilidad el puente del Sirat en el Yawm al-Qiyamah, es decir, va a entrar con facilidad al Jannah, va a pasar más fácil el paraíso. Esto también tiene que ver con la sensación, digamos, de preocupación que hay siempre con respecto a las hijas. Por ejemplo, si tenemos una hija mujer y va a ir a la casa de alguna amiga, nosotros hasta que ella no está en la casa estamos intranquilos. Eh, Cualquier cosa ruido que escuchemos en la calle, queremos salir a ver, asomarnos a ver qué pasa, que no vaya a pasar nada con nuestra hija. Y cuando tenemos hijos varones es como un poco más natural que uno los suelte más. Entonces, todo eso es por esa cuestión también, ¿no? Por esa preocupación que hay constantemente. Eh, y además porque también hay un cariño verbal distinto. Las hijas suelen ser más cariñosas, más demostrativas, sobre todo con los padres. Utilizar siempre un lenguaje mucho más dulce, ser mucho más suaves que los varones. Los varones casi siempre es un poquito más áspero. Obviamente que no siempre es así, pero a nivel general suele ser así. Y incluso los varones suelen empezar a querer irse a la calle y estar con sus amigos a una edad más temprana que las mujeres. Las niñas, y islámicamente lo correcto es que estén más en la casa. Ahora vamos a ver el tema de la crianza y cómo debemos comportarnos con ella. Pero bueno, se crea digamos, un amor y un afecto muy fuerte. Y entonces por eso también estos hadices nos educan a cómo tenemos que comportarnos con nuestras hijas mujeres y la importancia que tiene tener hijas mujeres. Con respecto a la importancia que nosotros debemos darle a tener hijas mujeres, el Imam Hadi, alayhi salam, la paz con él, eh, hay uno de sus compañeros en una carta le escribió pidiendo que haga súplica. Este compañero eh, le escribe, le manda una carta y le cuenta que su esposa estaba embarazada. Entonces le pide al imán, dice, pídele a Dios misericordioso que me dé un hijo varón, ¿no? Fíjense como en la época ya del imam Hadi estamos hablando. El imam Hadi es el abuelo del imam Mahdi, para Shawshari. Y fíjense el pedido que le hace. Y la respuesta del imam
Este hombre se llamaba Yahya ben Zakaria. Entonces la respuesta le dice, oh Yahya, tal vez una niña sea mejor que un niño. Dice, porque esto puede hacer que tu vida esté llena de felicidad y de bendiciones. ¿Mm? El imam ahí lo está educando y le dice, no me pidas que pidas por un niño, sino quizá una niña sea mejor para ti. Quizá esta niña sea una bendición mucho más grande, te traiga más felicidad. El profeta del Islam también dijo que las niñas que visten el hijab, las niñas que visten islámicamente, dice, son las mejores de las niñas. Eh, Dice, quien tenga una hija, Dios le enviará una barrera contra el fuego. Y al que tenga dos hijas, directamente lo enviará al Jannah a través de ellas, o por razón de tenerlas a ellas, lo va a hacer entrar al paraíso y va a llenar su vida de misericordia. Asimismo, si tiene tres hijas, o el mismo número de hermanas, o en otros hadith figura incluso de tías, pero mujeres en la familia, dice, Dios va a quitar de su cuello la obligación de ir al jihad y la obligación de hacer caridad. Es decir, que si esta persona en su vida no hizo caridad o no fue al jihad, entonces el día del juicio Dios lo va a perdonar. Realmente son hadices muy importantes. Eh, y tenemos que mencionar estos hadices y hacerlos conocidos estos hadices. También hay un dicho, dice que quien quiera que cubra los gastos y necesidades de sus tres hijas o de sus tres hermanas, dice el Jannah, el paraíso se va a hacer obligatorio para él y siempre estará a salvo del castigo del fuego. Esto suele pasar en eh, distintas épocas y en distintas culturas, que a veces la mujer cuando queda sola queda desprotegida. Por eso el hecho de que los hombres, digamos que mantienen el hogar, ya sean los hermanos, los padres de la casa, etcétera, mantengan a las niñas y no les hagan faltar nada, es una gran bendición, ¿no? En otra narración también se menciona que quien tiene tres hijas mujeres dice todo sufrimiento, toda penuria, toda amargura, dice, y problemas de esta vida se van a hacer más fáciles. Los problemas son exámenes que Dios nos pone en esta vida, ¿no? Cualquier examen que nosotros debemos pasar, a veces puede ser fácil o a veces puede ser difícil. Dios no nos prueba más allá de nuestras capacidades personales, espirituales y de todo tipo, digamos, económicas, físicas, etcétera, etcétera. Pero va a ser mucho más blanda, mucho más fácil cualquier tipo de pruebas para aquellos que tengan tres hijas o más mujeres y que cubran las necesidades de ellas o que estén, digamos, se hagan cargo de ellas también y las cuiden, y las críen, y las eduquen, y las aconsejen y sean un apoyo realmente para ellas. También dice en el mismo hadith que va a aumentar la paciencia de estas personas en el Yom Kiyama, en el día del juicio, en las distintas etapas de su vida, de la vida de la persona, y también que va a haber un obstáculo que no va a permitir que entre en el infierno en el día del juicio, en el Yom Kiyama. Podemos decir también entonces que criar a las hijas mujeres, educar a las hijas mujeres, estar y, digamos, ser un apoyo para las hijas mujeres y para las mujeres de la familia en general, como pueden ser las hermanas, las tías, etcétera, se convierte en digamos, el objeto de entrar al paraíso inshallah. Y por supuesto, cuando hablamos de esto, estamos hablando de que realmente haya una educación y una preocupación porque, porque esa niña, sobre todo para los padres, esté criada bien, como una mujer musulmana. Eh, y que además la crianza correcta es la crianza que
no solamente va digamos, a representar el alimento o la educación, no sé. No, no. Los buenos consejos, las buenas enseñanzas, una explicación correcta de lo que es el Islam y sobre todo su lugar en el mundo, como mujer y como musulmana. Eso es muy importante para que ella misma sepa su valor realmente. Hoy las mujeres tienen grandes problemas. Hoy hay mucho maltrato de las mujeres en Occidente sobre todo. Hoy la mujer en Occidente lamentablemente se ha convertido en un objeto de vender productos. Lo habíamos mencionado creo que en una de las reuniones, que para vender una Coca-Cola tienen que poner una mujer sin ropa, para vender una crema también, para vender un pasaje de avión, para vender un vehículo, para vender productos. Entonces, el lugar que se le da a Occidente, que le da Occidente a las mujeres es muy violento, eh, y el lugar que le da el Islam es un lugar excelso, es un lugar muy alto, es el lugar de Fátima, alayhi salam. O sea, Fátima, alayhi salam, representa el modelo de mujer que toda mujer debe seguir. Por esa razón, eh, uno debe hacer sentir a su hija como la princesa del hogar. ¿Y por qué debe hacer sentir a la hija como la princesa del hogar? ¿Por qué? Por ejemplo, eh, cuando en el Islam se enseña, por ejemplo, a premiar a los hijos. El profeta mismo hizo énfasis en que cuando los hijos progresan en algo, aprenden una sura del Corán, aprenden una ley del Corán, cualquier éxito que puedan tener nuestros hijos, premiarlos para que sientan que el esfuerzo que hicieron vale la pena. Pero ¿qué dice? Que si en el hogar tenemos hijos varones e hijas mujeres, el regalo primero se lo demos a la hija mujer. Eso es un hadith del profeta. ¿Por qué hasta en estas pequeñas cosas se insiste tanto con el lugar especial que tiene la niña? Bueno, esto es justamente para que la niña se sienta como algo que realmente vale. Cuando nosotros educamos desde muy niña a una mujer, sabiendo el lugar esencial que Dios le dio, es decir, que el Islam la dignifica como una criatura de Dios especial, ya el hombre es Jalifatullah, el hombre, digamos, es potencialmente el representante de Dios en la tierra. El hombre en general, el insan, el ser humano. Del ser humano estamos viendo como la mujer es tan importante. Entonces, cuando nosotros le enseñamos de esa forma a nuestra hija, cuando nosotros la educamos en los valores religiosos, en el amor a Allah y en que Allah la ama justamente por ser una hija mujer de una forma especial y que es más misericordioso con ella y que le pida a los padres que sean más misericordiosos con ella por el hecho de haber nacido mujer, que eso no la convierte en algo débil, como a veces se nos quiere decir en Occidente, como que cuando hay ciertas eh, eh, cuando se le da cierto valor a la mujer es porque se la ve como más débil. No, lo que, lo que el Islam dice es que se le va a tener un trato especial por lo especial que es la mujer, ¿sí? Entonces, cuando una mujer realmente sabe cuál es su lugar, cuando una mujer sabe realmente el valor que tiene dentro del Islam y crece conociendo lo que dice el Islam con respecto a ser mujer, entonces no vamos a tener el problema ni de que sea manipulada el día de mañana, por algún hombre que conoce por la vida, ni que sea maltratada por ningún hombre, incluso sea el marido, o por un profesor, o por un jefe. ¿Cuántas mujeres hay que en Occidente para poder tener un trabajo, y sabemos que aquí no se le paga a las mujeres igual que a los hombres? Por ejemplo, en la República Islámica no tenemos ese problema. En la República Islámica, eh, la, yo que viví allí, las mujeres no solamente tienen trabajo, sino que llegan a los grados más altos de trabajo, pueden ser directora de un hospital, de una universidad, y tienen los mismos sueldos que cualquiera. Acá en Occidente no pasa lo mismo. ¿Cuántas mujeres a veces tienen que eh, dejar mancillar su honor, sea en el sentido que sea, nada más que porque para mantener el lugar de trabajo? Y generalmente es por un hombre
que la maltrata o que la humilla. Una mujer que está bien criada con el valor realmente que le da el Islam, no va a tener ese problema y va a estar despierta. Y cuando a la mujer se le enseña también desde muy pequeña cuáles son sus derechos como mujer musulmana en el matrimonio, no va a tener problemas. Realmente cuando saben, tienen las cosas claras y ahí los hombres no pueden manipular, que muchas veces lamentablemente sucede eso, que los maridos manipulan a las mujeres y obran muy mal con ellas. Entonces el Islam también nos enseña esto, a educarlas de esa forma, a educarlas para que sean futuras mujeres, como dijimos antes, eh, y sobre todo a tener mucha misericordia con ellas, porque también ellas van a ser madres, y como madres nosotros queremos que también sean misericordiosas con nuestros hijos. A sabiendas que en el hogar su única obligación, digamos, es criar bien a los hijos y también obedecer al marido, pero cuando se dice obedecer al marido, también hay que tomar en cuenta toda la parte de lo que dice la ética islámica y de cómo esos maridos también tienen que aplicar la ética islámica en cada momento de su vida con sus mujeres, con sus esposas. Bien, ahora vamos a entrar en el tema de la crianza en sí. Yo tengo una hija musulmana, tengo una hija mujer, es una niña chiquitita, tiene 3 años, 4 años, 5 años, 12 años, 14 años, 20 años. ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Cómo debo educarla? La preocupación más grande que tenemos los padres musulmanes y practicantes de la religión es el asunto del hijab, sobre todo en Occidente. ¿Por qué en Occidente? Porque es un desafío y más para las comunidades que no tienen muchas mujeres que usen el velo, muchas mujeres que vistan el hijab. A veces hay comunidades en donde no hay ninguna mujer que use hijab, o a veces es una sola familia en todo el lugar, en toda la ciudad. Entonces, ¿qué debemos hacer? Primero, el hijab es obligatorio en el Islam, esto hay que decirlo. Como es obligatorio, una mujer que no está usando el hijab está cometiendo una falta. Es un pecado salir a la calle sin el hijab porque los hombres que no son mahram, que no son íntimos, la vean a la mujer sin hijab. Después cada uno tendrá su lucha interna y hará su sacrificio, pero verdaderamente nosotros cuando somos conscientes de esto, lo que más vamos a querer, obviamente, es que nuestros propios hijos y nuestras propias hijas no cometan pecados. Entonces, tenemos que partir de la base de que no usar hijab es ilícito, no usar hijab es haram. El hacer haram tiene consecuencias, el hacer un ilícito tiene una consecuencia en la vida y en el más allá. Y Dios es misericordiosísimo, por supuesto, pero nosotros tenemos derechos y tenemos obligaciones también. Entonces, si nosotros esperamos de la misericordia de Allah, nosotros también tenemos que hacer un esfuerzo. Esta vida, estos 70, 80 años que nos toca vivir en este mundo, en el dunya, son para el hombre una gran prueba, son una escuela, son un examen, y el hombre y la mujer, ¿no? El ser humano en general, tienen que practicar el Islam. Allatina amanu wa amilu salihat, aquellos que creen y obran el bien, y obran las obras pías. O sea, llevan su creencia a la práctica. Parte de la práctica es obedecer a Allah. Y aquello que es wajib, que es obligatorio, hay que hacerlo, y aquello que está prohibido no hay que hacerlo. Está prohibido que las mujeres no vistan hijab adelante de los hombres que no son mahram. O sea, un hombre que no es íntimo y ve a la mujer sin vestimenta islámica, la mujer está haciendo un pecado. Entonces, ¿nosotros queremos que nuestros hijos hagan pecados? No. ¿Queremos que nuestros hijos en el Yawm al-Qiyamah, en el día del juicio, estén en un problema ante Allah? No. ¿Queremos que los ángeles se alejen de nuestros hijos? No. El valor tan grande que tiene esa hija mujer y de todo lo que estuvimos hablando ya hace casi 40 minutos, 50 minutos, es verdaderamente un peso que tenemos en nuestras espaldas. Por lo tanto, el tema del hijab es algo muy importante. Por supuesto que no lo es todo, por supuesto que hay una parte que es la parte moral, que uno debe enseñarle, ser buena persona, no hablar de los demás, etc. Pero el tema del hijab es algo que todos los días, cada vez que salga nuestra hija a la calle, si no lo viste, está haciendo un pecado. Y nosotros como padres no queremos eso. Después, si el día de mañana, cuando ya sea adulta, no lo quiere usar, bueno, ella sabrá que
tendrá consecuencias y que es un tema que lo tiene que arreglar con Dios. Pero mientras que está a cargo de los padres, nosotros como padres siempre tenemos que luchar porque nuestros hijos practiquen el Islam correctamente. Entonces, es un gran desafío el tema de que nuestras hijas mujeres usen hijab y sobre todo que a los 9 años lunares vayan a ponerse el hijab. Pero también tenemos un camino por recorrer, trazado ya, que podemos imitar, que podemos practicar para que esto sea algo más fácil. Bien, nosotros lo primero que habíamos dicho hace unas cuantas clases atrás, en cuanto a la crianza de los chicos, es que justamente ellos imitan y que son una esponja. Entonces, por supuesto que para una niña que nosotros queremos educar, que es nuestra hija, y queremos que use hijab, va a ser mucho más fácil y más natural si su madre usa hijab, si su abuela usa hijab, si su hermana más grande usa hijab, si su tía usa hijab. Entonces, cuando tenemos el entorno, es mucho más fácil. Pero a veces pasa que no, a veces pasa que la madre usa hijab, quiere que la hija use hijab, y bueno, se hace el entorno no acompaña. ¿Qué debemos hacer? Digamos que el entorno más cercano es justamente la madre. Entonces, ella va a invitar a la madre. El modelo más grande que va a tener, sobre todo de niña, muy chica, no estamos hablando ya cuando es adolescente, es la madre. ¿Sí? Entonces, vamos a partir de esa base. Lo que puede suceder muchas veces, y que a veces a los padres mismos les da miedo o digamos, lo frena un poco, es, por ejemplo, cuando van al colegio que la niña sufra burlas, se sienta diferente, y esto haga que la misma niña flaquee, que no quiera usar el hijab. Bueno, ¿cómo podemos hacer para que no suceda esto o para que no afecte a nuestras hijas esto? Desde muy pequeñas crearles el hábito del hijab, no solamente que lo usen, por ejemplo, antes de los 9 años lunares puede, por ejemplo, ir a la mezquita, entonces usarlo, que se vaya acostumbrando a las miradas, porque van a haber miradas. Va a ir por la calle y la van a mirar, porque es extraño, sobre todo en Latinoamérica, ya en Europa no, casi es algo normal, en algunos países como Norteamérica también, pero bueno, acá en los países latinoamericanos todavía es algo que llama la atención. Entonces, bueno, para que no sufra eh, esa discriminación a veces, o esas miradas, o las burlas mismas de los chicos en la escuela, que de muy chiquita ya empieza a usarlo a veces. Entonces ya va a ir adaptándose a esas miradas. Eso principalmente. Esto cuando va, por ejemplo, va a rezar en la casa, cuando va a la mezquita, y después, que generalmente los chicos siempre juegan a que son grandes, ¿no? Entonces, enseñarle que cuando nuestra hija mujer, que tiene, no sé, 5, 6, 7 años, todavía no tiene que usar el hijab obligatoriamente, va a jugar a que voy a ser doctora, ¿sí? O papá, mamá, comprame eh, el juego de doctora, o el juego de, no sé, veterinaria, o el juego de maestra. Bueno, poner un hijab en el juego, decirle, bueno, si vas a ser una maestra, cuando seas grande, vas a vestirte de esta forma. Entonces, ir también creando esa fantasía en su cabeza, porque los chicos tienen mucha imaginación de que cuando se imagine de grande, se imagine con hijab, que haya también una naturaleza en ese sentido, en el sentido de la imaginación, de su imaginación de ella misma, de su percepción como mujer musulmana con hijab. Eso es muy importante, ¿sí? Cuando son niñas pequeñas. Después, otra cosa que es una batalla cultural que tenemos todo el tiempo, sabemos a qué niña no le gusta jugar con una muñeca, por ejemplo. Pero ¿cómo vienen las muñecas? Bueno, vienen la Barbie, viene en minifalda, viene toda bronceada, viene toda maquillada. Bueno, ahí el trabajo puede ser de la madre, también del padre, si se da maña, pero más que nada de las madres. Pueden hacerle una vestimenta a la muñeca, una vestimenta islámica, un hijab para que le pongan. Si la nena tiene, por ejemplo, y eso es muy lindo,
si tiene ya un hijab que lo va a llevar a la mezquita, cuando va, no sé, al Salat al-Yuma, cuando va a Kumail, o a las reuniones, bueno, la muñeca vestirla igual, ¿sí? Es ir creando el ambiente, que la niña sienta que es parte de su ser y sobre todo de su entorno, de su cultura, si se quiere, y de sus costumbres y la de su familia, el tema del hijab. Entonces, bueno, vestir a las muñecas de esta forma, en los países islámicos las muñecas vienen ya con hijab y hay un porqué. No es nada más que para tapar a esa muñeca y que no se vea, no, es para crear el hábito en las niñas. Cuando nosotros, por ejemplo, en el jardín de infantes eh, de un país islámico, mi hija que iba al jardín de infantes allá, hay dibujos de niños y de niñas jugando en el patio, ¿no? Pintados en las paredes, y las niñas tienen hijab. Y eso es porque uno también tiene que crear esa contracultura dentro de su hogar, luchando contra lo que se ve afuera. Eh, Otra cosa también que es muy importante es que nuestras hijas mujeres no pasen de usar manga corta y shortcito a usar hijab de un día para el otro. Es decir, a veces muchos padres musulmanes, a mí me llama un poco la atención eso, permiten que la hija tiene 6 años, 7 años y vaya al colegio en pantalón corto o al parque a jugar con mangas cortas. Y cuando llega la edad digamos, del taklif, entonces, bueno, listo, ahora tiene que usar hijab. Y es muy duro y es muy chocante, sobre todo cuando el clima no ayuda, cuando hace mucho calor, ¿sí? Digamos, que vea el hijab como algo que va a ser molesto, que le va a dar calor, que hasta ayer yo podía usar un pantalón corto y ahora ya no. Esto también uno tiene que ir creando este ambiente. Otra de las cuestiones que ayudan mucho es el tema de motivarla con ropa islámica muy linda, que a ella le gusta, a todas las niñas les gusta vestirse lindo. Entonces, ir de a poco, cuando ya tienen 6 7 años, ir, si no consigue hacerla o mandarla a hacer, camisas un poco más largas, que combinen con un pañuelo, con un hijab, con un pantalón, que ellas se vean lindas con el hijab, ¿sí? Eso también, incluso para las mujeres grandes que usan hijab, es importante verse lindas para las mujeres y no que sea algo que no sé, está enroscado así nomás y se va a ver fea, porque eso también, sobre todo en la época de la adolescencia, puede ser muy contraproducente, ¿no? Que se vea muy linda, muy agradable, muy elegante con el hijab. Muy importante. Muy bien. Eh, y después, la cuestión de que también si la madre usa hijab, que la acompañe a todos los lugares que pueda la hija, que esté junto a la hija, aunque la hija todavía no use hijab, que experimente lo que es ser una mujer que usa hijab fuera. Y esto no es que va a causar rechazo, todo lo contrario. Si la madre es fuerte y la madre, digamos, sabe cómo contrarrestar esas miradas, esos comentarios que pueden haber en la calle, eso la va a ayudar mucho también, porque una de las cosas que tenemos que enseñar a nuestras hijas, sobre todo en la edad de la adolescencia, es que en realidad la virtud está en agradar a Dios, no en agradar a la gente. ¿Sí? Entonces, si por la gente fuera, las mujeres no usarían hijab. Si por la gente fuera, no existirían los musulmanes directamente en el mundo. Porque el musulmán tiene en claro lo que es lícito y lo que es ilícito. Punto. Tiene las cosas en claro. Eso es un problema para la persona que no quiere aceptar ese compromiso con Allah. Entonces, enseñarles que la virtud está justamente en cumplir con Dios Todopoderoso y que realmente ese hijab que usa en Occidente es una bandera del Islam, es un orgullo para el Islam y tiene un mérito muy grande. Y el premio que va a tener en el Yawm al-Qiyamah es mucho más elevado que el de cualquier chica que use hijab en el mundo islámico, donde todo es mucho más fácil para ellas, porque todo el mundo está así. Otra de las cosas también muy importantes es, a la hora de educar a nuestras hijas, mujeres, es la cuestión de la devoción. Enseñarles enseñarles el rezo, enseñarles las súplicas, enseñarles a tener una relación con Dios. Y eso también
Bueno, por supuesto que con los varones es lo mismo, ¿no? Pero con las hijas mujeres, la mujer generalmente suele ser más devota que el hombre, suele hablar más con Dios que el hombre, suele rezar de una manera más dulce, y entonces motivar esto desde que son muy niñas, enseñarles, por ejemplo, regalarle una linda alfombra de rezo, un lindo más baja, una piedra de rezo, un yador lindo que tenga para el momento de rezar. Estos son regalos que tenemos que darle a nuestras hijas mujeres, que tenemos que conseguirles, que tenemos que... y después, algo que realmente va a ayudar muchísimo a aquellas mujeres que quieren, o aquellos padres que quieren que sus hijas usen hijab, es la cuestión del taklif, del momento del taklif. El taklif, digamos, es cuando tienen la obligación de cumplir con la religión, ¿no? Pero bueno, hay una fiesta que se hace para el taklif, cuando las niñas llegan a la edad de tener que cumplir con la religión y con y con el hijab, con la vestimenta islámica. Y ahí tenemos que hacer un esfuerzo grande, a veces económico, etcétera. ¿Por qué? Porque la ilusión, por ejemplo, para que lo entiendan en casa, la ilusión que tiene una niña al cumplir los 15 años porque va a tener su fiesta de 15, que se usa en muchos países de acá de Latinoamérica, que cuando las niñas tienen 15 años se hace una gran fiesta donde tienen un vestido especial, donde se invita a todos los amigos y a toda la familia y se gastan a veces mucho dinero, etcétera, etcétera. En el caso de la mujer musulmana, esa fiesta de 15, digamos, es la fiesta del taklif. Es la fiesta del día que se va a poner el hijab. Y muchas de nuestras hijas mujeres sueñan con ese día. Mi hija, por ejemplo, estaba desesperada porque llegue el día del taklif. Y tenía 7 años y ya estaba pensando el día de mi taklif. Voy a decir esto, voy a ponerme tal cosa, voy a vestirme así, quiero que haya esto, quiero que haya lo otro. Me exigía realmente. Y bueno, hicimos lo que pudimos, que a veces no se puede económicamente hacer todo, y una gran fiesta, pero hay que hacer el esfuerzo igual. ¿Por qué? Porque cuando las niñas tienen desde tan chiquitas esa ilusión de ese día, y de que en ese día van a tener una fiesta muy especial, mucho más especial que su cumpleaños, mucho más especial que una Navidad acá en Occidente, lo que fuera, entonces están esperando ese día y están esperando ponerse el hijab. Lo van a hacer con deseo, lo van a hacer con una fiesta especial. Es un momento que no debemos negarle a nuestras hijas mujeres. Que la ilusión sea eso. Ayuda muchísimo a hacer esta reunión, esta fiesta del taklif con las niñas musulmanas cuando llegan a los 9 años lunares. Muy bien, y después también con respecto a la educación, educarlas, enseñarles quiénes eran Sayyida Fátima, alayhi salam, Fátima Zahra, salamullah alayha, quién era Fátima al-Masuma, quién era la Virgen María, quién era Ummul Banin, quién era Zainab al-Kubra, alayhi salam, las grandes mujeres del Islam. Conozcan las historias, que las vean como un referente. Que hoy las niñas nuestras de muy corta edad, estoy hablando de chicas de 7, 8, 9 años, pasan mucho tiempo delante de la pantalla, delante del celular, delante de la televisión, mirando a los youtubers y a las youtubers. Y lamentablemente ¿cómo se dice? Los mensajes que dan son muy nocivos para la psiquis de nuestras hijas mujeres y de nuestros hijos varones también. Por ejemplo, las youtubers que hacen programas de YouTube para niñas, ya muy chicas, que tienen 7, 8 años, empiezan a hablar de novios, empiezan a hablar de gustarle a alguien, empiezan a mostrar, por ejemplo, cómo se visten para gustarle a alguien, y por supuesto la ropa no es nada islámica en absoluto. Eh, Empiezan a hablar de los engaños que hay en la pareja, cosas que en la mente de nuestras hijas no debería estar, no debería existir. Nosotros a veces no podemos ir contra eso al 100%, porque si nosotros lo prohibimos en casa, después va a llegar la
la niña y va al colegio y sus compañeras van a estar hablando de eso y se va a enterar igual, digamos. O sea, no lo vamos a poder evitar. Hoy, lamentablemente, como les digo, la batalla cultural es muy, muy fuerte. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que también ponerle otro paradigma a nuestras hijas. Enseñarles que hay otra cosa. Enseñarles que las youtubers no son ninguna heroínas, ni la Mujer Maravilla es una heroína, que nuestras heroínas son otras. Que nuestra Fátima alayha salam era la mejor de las mujeres del universo. Que Zainab al-Kubra era la mujer más valiente parada delante de Yazid, dando un discurso tan fuerte, mostrando lo que es la mujer musulmana. Digamos, lamentablemente, también hay un montón de cosas, informaciones y mensajes que se bajan también en los programas de estudio de las escuelas. Eh, Sabemos, por ejemplo, que muchos de los mensajes del feminismo, el feminismo, hay muchos feminismos, o sea, nosotros no es, el feminismo no es una sola cosa, sí, que el feminismo, listo, es enemigo del Islam, hay que atacarlo, no. Hay luchas que son correctas de las mujeres, hay luchas que son incorrectas, hay muchas falacias, eh, pero nosotros tenemos un camino que está completo y que no necesita de esas cosas. Que la mujer musulmana necesita luchar para que se valoren y se respeten los derechos de la mujer musulmana, perfecto. Pero eso no es feminismo, eso es el Islam. O sea, lo que el musulmán debe hacer es aplicar el Islam en todas las cuestiones de su vida, tanto la mujer musulmana como el hombre musulmán. Por lo tanto, a veces esas cosas que vienen en algunos programas, esos pensamientos, esas ideologías, son incorrectas, pueden tener una parte que está bien, ¿sí? Pero no están completamente bien. Entonces también esos mensajes que van a recibir en las aulas, esos mensajes que van a recibir en el YouTube, todo ese paquete, digamos, con el que se enfrentan nuestros hijos, son paquetes que pueden ser muy dañinos. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que darles es una alternativa. Lo otro lo van a escuchar, lo otro lo van a vivir, lo otro, lamentablemente, están expuestos nuestros hijos a un montón de cosas. Lo que nosotros tenemos que darle es la otra campana, que es la campana de Allah subhanahu wa ta'ala, que es la campana del Islam, que es la campana del Corán, que es la campana del profeta, y que los modelos que ellos tengan, ¿sí? No sean justamente o los youtubers o los modelos que nos puedan llegar a dar incluso en la escuela, con los programas que puedan llegar a tener, sino todo lo contrario. Que escuchen eso, pero que sepan que hay algo que está por sobre todas las cosas, que es el Islam, y que son estos mensajes verdaderos para que el hombre y la mujer, para que el ser humano lleguen al kamal y al sa'ada, a la completitud, a la perfección y a la felicidad, realmente, que es el camino del Islam, el camino correcto. Alhamdulillah. Bueno, y por otro lado, obviamente, el afecto, el cariño, el amor, sobre todo los padres con sus hijos, ¿sí? La mejor motivación es esa. Si una niña musulmana ama mucho a su madre, porque su madre es una mujer muy buena, que la acompaña, que está siempre con ella, que la aconseja bien, y tiene el plus de que la madre usa hijab, la hija es muy difícil que no quiera usar hijab. Si tiene un buen ejemplo en la casa, lo va a seguir. A los chicos les gustan los buenos ejemplos y siguen los buenos ejemplos. Entonces, hay que partir de esa parte, que es la parte del amor en la crianza. Entonces, para ir cerrando, tener una hija mujer es una bendición especial, es un capítulo aparte. El mismo profeta nos enseña esto, el mismo Corán critica lo que en la época de la Jahilía se hacía con las hijas mujeres. El mismo Corán le auspicia al profeta el nacimiento de Sayyida Fátima alayhi salam con la Suratul Kawthar. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de interactuar con nuestras hijas mujeres y saber que son una gran bendición, una gran prueba, también un gran examen que Dios nos toma, y que gracias a Dios, los que tenemos hijas mujeres, sabemos que tenemos un pasaje directo al paraíso, inshallah, si hacemos las cosas bien, por la misma bendición que tiene haber nacido mujer esa niña. Así que, inshallah,
que puedan tener éxito, que puedan criar bien a sus hijas. Si tienen alguna pregunta con respecto de todo lo que hablábamos, de la hijab, etcétera, etcétera, la pueden hacer a través del grupo de WhatsApp y traten de seguir esos consejos, traten de siempre ser un ejemplo más que nada y acordarse de eso, que los chicos aprenden más de lo que ven, de lo que uno les va a transmitir. Y sobre todo las hijas mujeres con su madre como lo que es el modelo más cercano de mujer que van a tener en el hogar. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Voy a llegar hasta acá y la clase que viene, si Dios quiere, o la reunión que viene, inshallah, de la semana que viene, nos volvemos a encontrar, Dios mediante, el miércoles, inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.